348.700 litros de hidrocarburo robado, 14 detenidos, una empresa con refactivo, permisos de la Semarnat y contratos firmados con 2 municipios de Tamaulipas. No es una bodega clandestina, no es un hueco en la tierra con tambos oxidados y una manguera enterrada. Es una operación con logotipo, con credenciales de empleado, con manifiestos de transporte que dicen, con todas sus letras, que ahí adentro todo es legal. Eso es lo que Omar García Arfuch desmanteló el fin de semana pasado en el kilómetro 15 de la carretera Ciudad Victoria-Matamoros. Y en los próximos minutos vas a escuchar la historia completa, la que los noticieros no alcanzaron a contar en 90 segundos de nota. Domingo 9 de agosto, 4:19 de la madrugada. Fraccionamiento Rustros Olivos, municipio de Güemes, Tamaulipas. Detrás de un portón de metal sin nombre visible, el ejército mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Polistatal cierran un cerco de 360 grados alrededor de 9 tractocamiones, 16 contenedores de tipo marítimo y 25 vehículos de apoyo. Adentro, 14 personas duermen sin saber que ya perdieron. El objetivo tiene nombre real: Activa Ambiental, la empresa fantasma que convirtió 348.700 litros de combustible robado en aceite residual declarado ante el gobierno mexicano. Eso es lo que los noticieros te contaron el lunes por la mañana en un boletín de 30 segundos. Lo que no te contaron es cómo Arfuch supo que una empresa con papeles en regla, con facturas, con contratos municipales firmados y refactivo, escondía la operación de huachicol fiscal más grande que Tamaulipas ha visto en meses. Esa respuesta no empieza el domingo, empieza semanas antes, en una oficina que todavía no ha sido allanada. Para entender Güemes, primero tienes que entender Tamaulipas, no el de los mapas turísticos. El otro, el que opera en paralelo, es la frontera mexicana más cercana a Texas y a Luisiana, los 2 estados con mayor concentración de infraestructura de refinación de hidrocarburos de todo Estados Unidos. El combustible cruza por Matamoros, por Nuevo Laredo, por los puentes internacionales y por las vías del ferrocarril con una facilidad que no existe en ningún otro punto del país. El gobernador Américo Villarreal lo dijo sin rodeos. Tamaulipas es el vecino más cercano del lado mexicano de la capital energética de Norteamérica. Alguien en esa región llevaba tiempo aprendiendo a explotar exactamente eso. La red que Arfuch desarticuló no nació en un callejón, nació en un escritorio. Alguien con conocimiento de derecho fiscal, logística de transporte y regulambiental diseñó una estructura que en papel era impecable, una empresa llamada Activa Ambiental, dedicada oficialmente al transporte de residuos peligrosos, aceites y lubricantes. El giro era perfecto. Si mueves aceite residual, casi nadie pregunta. Si tienes permisos de la Semarnat, los retenes te saludan. Si emites factura, el SAT no marca ninguna alerta. Lo que esta red no calculó fue que el volumen la iba a delatar. Mover 348.700 litros y un solo punto en 72 horas deja una firma que ningún permiso puede explicar. Y esa firma fue exactamente lo que una unidad de inteligencia de la Sedena llevaba 12 días registrando desde el aire sobre ese predio. Espera, porque lo que sigue explica todo. Esta red no cayó por mala suerte. Cayó porque cometió 3 errores, en orden, y cada uno dejó una huella que trazó el camino directo hasta los esposados de acero de la Sedena. El primero lo cometió 6 semanas antes, cuando decidió registrar Activa Ambiental como empresa formal ante el SAT refactivo, declaraciones al corriente, contratos con al menos 2 municipios para el manejo de residuos industriales. La lógica parecía sólida: una empresa en rega englapasa los retenes sin problema y reduce a cero el riesgo de inspección. Era el crimen organizado con manual de buenas prácticas corporativas. Lo que no sabía es que ese registro la conectó a una base de datos que la unidad de inteligencia financiera monitorea sin descanso, el cruce entre volúmenes declarados y los movimientos reales de carga pesada. Activa Ambiental declaraba mover residuos. Los drones de la Sedena veían tractocamiones saliendo día y noche. Los números nunca cerraron. El segundo error lo cometió 16 días antes, cuando el operador en campo decidió consolidar todo el hidrocarburo disperso en un solo predivos, kilómetro 15. La razón era logística. Una entrega masiva a clientes del Bajío estaba programada para la tercera semana de agosto, y consolidar significaba un solo movimiento grande. Lo que no sabía es que concentrar 348.700 litros en un solo punto convirtió al predio en una anomalía térmica imposible de ignorar. El sistema de monitoreo aéreo que la Sedena mantenía sobre el corredor Victoria-Matamoros desde el 28 de julio registró el ingreso de 9 tractocamiones en apenas 72 horas. Esa frecuencia disparó una alerta automática.
Esa alerta abrió el expediente formal. Ese expediente puso a 14 personas en el radar. El tercer error lo cometieron la madrugada del sábado 8 de agosto, y este fue el que cerró el cerco por completo. Los socios de la red en Matamoros guardaban 4 armas largas, 19 cargadores, 306 cartuchos y 3 chalecos balísticos en una casa de seguridad. El plan era trasladarlos hacia Los Olivos ese fin de semana, aprovechando que la seguridad estaría concentrada en el puente internacional. Lo que no sabían es que un informante infiltrado, cuya identidad permanece clasificada en el expediente de la Fiscalía General de la República, había reportado ese movimiento 48 horas antes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana autorizó el cateo en Matamoros esa misma noche. El armamento fue asegurado antes de salir de la casa de seguridad. Los 14 enguemes amanecieron el domingo sin su blindaje, sin saberlo, mientras el cerco ya se cerraba alrededor de ellos. 4 de la mañana con 19 minutos. A 400 metros de altura, un dron de reconocimiento de la Sedena llevaba 4 horas sobrevolando la zona. Su cámara térmica identificaba firmas de calor dentro del predio, motores que habían trabajado horas antes, depósitos que irradiaban temperatura por el volumen almacenado y al menos 8 figuras humanas en 2 puntos del inmueble. El operador del sistema a 30 kilómetros del objetivo sabía cuántos eran y dónde estaban. Lo que ellos no sabían es que el ejército ya tomaba posición en 4 puntos del perímetro, sin sirenas, sin luces, con comunicación encriptada exclusiva. La Marina cubría el flanco sur, la Guardia Nacional sellaba los caminos de terracería, la Policía Estatal bloqueaba los kilómetros 14 y 16, y Pemex esperaba con peritos de la FUEL listos para certificar el hidrocarburo. A las 4:17 llegó la confirmación final. Todos los puntos de cierre reportaban posición tomada, perímetro sellado en 360 grados sin salida. A las 4:19 llegó la orden de avanzar. Afuera todo parecía normal, adentro ya era demasiado tarde. Los primeros 8 minutos fueron de control total. El equipo de asalto entró en formación de cuña. La instrucción: ningún disparo sin confirmación de amenaza activa. Los primeros detenidos ni opusieron resistencia, estaban dormidos. Uno todavía tenía en la mano un radio encendido en la frecuencia que la red usaba para coordinar sus movimientos nocturnos, monitoreada desde las 11 de la noche del sábado. Todo lo dicho ahí en las últimas 5 horas quedó grabado. Los siguientes 11 minutos fueron de tensión concentrada. En la oficina de operaciones, los elementos encontraron puertas reforzadas y a una persona intentando destruir documentación antes de ser reducida. El intento falló, los documentos fueron asegurados casi intactos. Adentro, el operador principal de la red, el que coordinaba los tractocamiones y mantenía contacto con los clientes del Bajío, intentó escapar por una ventana lateral hacia un callejón interior. 3 elementos ya lo esperaban ahí. El dron lo había visto moverse hacia esa ventana 40 segundos antes. Cayó directo en el cerco, fue esposado y puesto de rodillas en menos de 30 segundos. En su bolsillo derecho llevaba un teléfono con 7 conversaciones activas. En el izquierdo, una memoria US marcada como material de interés prioritario. Su nombre no ha sido publicado. En los registros internos figura con un identificador numérico, pero era el eslabón que conectaba Los Olivos las oficinas donde alguien más firmaba los contratos. Los últimos 6 minutos fueron de cierre sistemático, contenedor por contenedor, tractocamión por tractocamión. Conteo final: 14 detenidos, ninguno con resistencia armada tras la caída del operador principal. A las 4:44 el parte oficial: alto al fuego, amenaza neutralizada, 0 bajas federales. Y ahora viene lo que ningún reporte previo había puesto junto. Cuando los peritos encendieron los reflectores dentro del predio, lo primero que golpeó no fue la vista, fue el olor. 348.700 litros de hidrocarburo tienen una densidad en el aire que se mete en la ropa, en el cabello, en la garganta. Pero lo que importaba estaba en los números. Para darle dimensión, a casi el 2.900.000 cargas de gasolina de un auto compacto, almacenadas en el kilómetro 15 de una carretera por la que cualquiera transita todos los días. El inventario siguió y cada objeto contó una historia distinta. 9 tractocamiones con capacidad de entre 20.000 y 30.000 litros por viaje, con números económicos y calcomanías de empresa, todo en regla, todo falso en su propósito real. Un autotanque de transferencia, 22 toneles metálicos de 200 litros, 16 contenedores de acero tipo marítimo, cada uno con capacidad de hasta 20.000 litros, una infraestructura que ninguna empresa de residuos del tamaño declarado de activa ambiental necesitaría jamás, 25 vehículos de apoyo y una tolva.
Y entre todo ese metal, un perito de la FGRE encontró algo que no estaba en ningún manifiesto. En el piso de la oficina de operaciones, debajo de una silla volcada, había una credencial laminada, foto a color, nombre completo, número de empleado y en la esquina superior izquierda el logotipo ambiental, un círculo verde con una hoja estilizada. Era la credencial de uno de los 14 detenidos. El mismo plástico que lleva la cartera cualquier trabajador formal de México. El mismo objeto que en cualquier otro contexto significaría seguro social, salario quincenal, derechos laborales. Ese rectángulo pequeño es la prueba más clara de lo que era esta red, no una operación clandestina, sino una empresa con identidad corporativa completa, con gente que creía o fingía creer, que tenía un empleo formal con una fachada tan bien construida, que el crimen no tenía cara de crimen. El perito lo metió en una bolsa de evidencias, lo etiquetó, lo fotografió, y entonces llegó el hallazgo que cambió el peso completo del expediente. Los documentos parcialmente quemados recuperados de la oficina no eran registros contables ordinarios. Eran contratos de suministro de combustible con al menos 3 empresas de transporte de carga del Bajío, firmados con membrete de activa ambiental, con precio por litro, volumen comprometido y fechas de entrega. La red no estaba robando combustible para venderlo en la calle. Lo estaba comercializando en el mercado formal con factura, con contrato, con precio de mercado negro disfrazado de precio de mercado gris. Esos documentos son ahora el corazón del expediente de la FGRE y apuntan mucho más allá de Güemes. El lunes 10 de agosto el Gabinete de Seguridad publicó el comunicado oficial con la voz de Omar García Harfuch detrás de cada línea. Dijo textualmente: se realizaron cateos en 2 inmuebles en MED donde se detuvo a 14 personas y se aseguró hidrocarburo de presunto origen ilícito, vehículos de transporte y contenedores de almacenamiento. Las investigaciones continúan para determinar el origen del combustible y la responsabilidad de los detenidos. Este operativo forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad dirigida a desarticular las redes que operan el mercado ilegal de petrolíferos. 4 oraciones sin adjetivos, sin victoria declarada, y cada una carga peso específico. 2 inmuebles. No fue casualidad encontrar armas en Matamoros el sábado y combustible en Güemes el domingo. Fue el mismo expediente ejecutado en 2 tiempos. Las investigaciones continúan. Esta es la frase más importante. Harfuch no dijo que el origen es desconocido, dijo que continúan. Hay una diferencia enorme entre no saber y estar trazando. Esa frase tiene un destinatario específico, el operador financiero que diseñó la estructura ambiental desde una oficina que no en Güemes, que firmó los contratos, que gestionó el RFE y que esa madrugada no estaba en el predio, porque nunca está en el predio. Opera desde la distancia que da el papel y Harfuch sabe que los documentos quemados a medias tienen su firma en alguna parte. Credes, en plural, no red, no organización. Harfuch está diciendo públicamente que lo que cayó en Güemes es un nodo en el centro, que hay más nodos, que el trabajo continúa. Lo de Güemes no es un evento aislado, es el tercer eslabón visible de una cadena que lleva meses formándose en Tamaulipas. El primero fue en Altamira, el 19 de marzo, cuando la Sedena aseguró el buque Cheyenne Procyon con 10 millones de litros de diésel a bordo. El barco quedó detenido, pero el combustible ya descargado nunca fue rastreado en su totalidad. 10 millones de litros no desaparecen. El segundo fue en Reynosa, 20 días antes de Güemes. La Sedena decomisó más de 3.350.000 litros de huachicol, sin detenidos, sin red identificada, un golpe al producto, sin golpe a la estructura. Güemes es diferente, 14 detenidos, documentos, contratos, una empresa con nombre IRFE por primera vez en esta cadena. La investigación tiene un hilo del cual jalar. Y el patrón que estos 3 operativos confirman es este. El huachicol en Tamaulipas ya no opera como robo de ducto. Evolucionó. La nueva modalidad es el huachicol fiscal. Combustible triangulado a través de empresas de fachada con permisos reales, comercializado en el mercado formal con factura y contrato. Entregado a clientes que o no saben el origen o prefieren no preguntar. Un analista de seguridad con acceso a expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera lo resumió así. El huachicol de ducto está en extinción porque las detecciones mejoraron. El fiscal es el siguiente nivel, porque usa las mismas herramientas que el comercio legítimo. Y la pregunta que ninguna institución responde en público es esta: si Activa Ambiental tenía RFE activo, declaraciones al corriente y contratos municipales firmados. ¿Y cuántas empresas con el mismo perfil operan ahora mismo en Tamaulipas, en Veracruz, en Nuevo León, sin que ningún dron las haya detectado todavía? Güemes no le da a Harfuch el cierre de una investigación, le da el mapa de una red más grande.
Los contratos recuperados nombran a 3 empresas de transporte del Bajío como clientes. Esas empresas tienen RAD, domicilio fiscal, representante legal, y desde el lunes 10 de agosto están bajo la lupa de la AFP. El golpe en Güemes fue una victoria táctica. La guerra fiscal apenas empieza. De los 14 detenidos, ninguno es el contador. Ninguno firmó los contratos, ninguno gestionó el RFE, ninguno diseñó la estructura que convirtió 348.700 litros de hidrocarburo ilegal en aceite residual declarado ante la Semarnat. Eso es trabajo de oficina, de alguien que sabe qué formulario llenar y cómo construir una empresa indistinguible de un negocio legítimo. El contador opera desde la distancia, siempre lo hizo, por eso no estaba en el predio cuando llegó el ejército, por eso no figura en ninguna de las 14 fichas de detención. Y esa es exactamente la razón por la que sigue libre esta noche, mientras escuchas esto. Pero Harfuch tiene ahora algo que no tenía antes del domingo 9 de agosto. Tiene los documentos con firmas, números de cuenta, correos electrónicos y teléfonos que la unidad de inteligencia financiera ya está cruzando con el sistema financiero mexicano. Tiene el teléfono con 7 conversaciones activas con metadatos, torres de señal, ubicaciones, contactos. Cada número ahí es un hilo. Y la pregunta que nadie ha respondido todavía es esta. ¿Qué conexión tiene el contador con los 10 millones de litros del Chayenne Procyon? El buque fue asegurado en Altamira el 19 de marzo. 5 meses después, casi 350.000 litros de hidrocarburo aparecen en un predio bajo el amparo de una empresa de fachada con permisos de la Semarnat. La investigación sobre el Chayenne Procyon nunca identificó públicamente el destino del combustible ya descargado antes del aseguramiento del barco. Güemes podría ser parte de esa respuesta. Lo que Harfuch tienes: 14 detenidos, documentos parciales, un teléfono con metadatos, 3 empresas del Bajío bajo investigación. Lo que le falta al contador: el origen exacto del hidrocarburo y la respuesta si los tanques de Güemes recibieron combustible del Chayenne Procyon o de una ruta de importación ilegal desde Texas que sigue activa hoy mismo. La fecha que hay que seguir es la audiencia inicial de los 14 detenidos, programada para antes de que termine agosto. Ahí, el Ministerio Público Federal va a tener que mostrar parte del expediente y lo que muestre va a decir mucho sobre qué tan cerca está Harfuch del contador. Empezamos esta historia con 3 números: 14 detenidos, 348.700 litros, una empresa con refes. Y esos 3 números se hicieron el retrato más claro que existe hasta hoy sobre cómo opera el huachicol fiscal en México. No con paliacates, no con mangueras enterradas en el campo, no con el perfil que te vendieron durante años en la televisión abierta, sino con logotipo corporativo, con credencial de empleado, con contratos municipales, con un contador que sabe exactamente qué casillas marcar en el portal del SAT para que nadie levante la mano. Esa credencial que el perito recogió del piso de la oficina de Los Olivos, ese rectángulo de plástico con foto, número de empleado y el logo verde de Activa Ambiental es el objeto que mejor resume lo que Harfuch desarticuló el domingo 9 de agosto. No fue un crimen de película, fue un crimen de escritorio, y eso lo hace más difícil de ver, más difícil de probar y más difícil de perseguir que cualquier cargamento de droga que hayas visto en este canal. Pero también significa que deja más rastro, contratos, firmas, metadatos, números de cuenta. Y aquí está la pregunta antes de apagar este video. Si una empresa con logotipo, RFE activo y contrato municipal firmado pudo mover 348.000 litros de combustible robado bajo la nariz de 3 niveles de gobierno, sin que nadie levantara la mano hasta que un dron militar empezó a contar tractocamiones desde el aire, ¿cuántas empresas parecidas están facturando ahora mismo a un negocio que conoces? El contador de Ambiental sigue libre esta noche con RFE vigente y sin ninguna orden de aprehensión en su contra todavía. Y la próxima vez que llenes el tanque en una gasolinera con logo y factura en regla, ¿estás seguro de que sabes de dónde vino ese combustible?